Hola a todos, sean bienvenidos a este video donde hablaremos acerca del capítulo 5 Análisis de procesos para la clase de gestión de procesos impartida por el ingeniero Rosben Padilla. Mi nombre es Elba Yadira Sevilla. Comencemos. Capítulo 5 Análisis de procesos. Este es el contenido que abordaremos. Como primer tema tenemos método sistemático para analizar procesos, diagramas de flujo, planos de servicio y gráficos de procesos. También veremos sistemas de medición para evaluar procesos. Veremos lo que son las gráficas de Pareto, diagramas de causa y efecto y simulación de procesos. Describiremos cómo se usa el benchmarking para crear mejores procesos e identificaremos las claves para administrar los procesos con eficacia. Método sistemático para analizar procesos. ¿Qué es el análisis de procesos? El análisis de procesos es la documentación y comprensión detallada de cómo se realiza el trabajo y cómo puede rediseñarse. Comienza con la identificación de las nuevas oportunidades para mejorar y termina con la implementación del proceso revisado. El último paso conecta con el primero, formando así un ciclo de mejoramiento continuo. Continuando con el tema de análisis de procesos, tenemos este diagrama y aquí veremos 6 pasos en los que se deben poner en práctica al momento de analizar un proceso o de llevarlo a cabo. Entonces comenzamos con el primer paso, que es identificar oportunidades. Para identificar las oportunidades, los gerentes deben prestar bastante atención a 4 aspectos que son fundamentales en una empresa. Por ejemplo, el primero, que sería las relaciones con los proveedores, también el desarrollo de nuevos productos y servicios, el surtido de pedidos y la relación con los clientes. Estos 4 aspectos deben tenerlos bastante claros y tenerlos en la lista de prioridades en las empresas. Cada uno de estos procesos y los subprocesos anidados dentro de ellos contribuyen a entregar valor a los clientes externos. Los gerentes deben hacerse preguntas y decir: ¿los clientes están satisfechos con el producto o servicio que se les está ofreciendo actualmente, o hay oportunidades para mejorarlo? Entonces los gerentes siempre deben de tener esas preguntas en mente, decir, por ejemplo, ¿qué puedo hacer para que el cliente se sienta satisfecho, para que podamos tener más clientes en la empresa? Entonces, el gerente debe tener siempre esas preguntas en mente, no solamente de que decir: puedo hacer esto, la empresa está funcionando bien, estamos bien. Siempre hay que buscar la excelencia. Pero no solamente se debe motivar al cliente para que regrese a la empresa, también se debe alentar a los empleados que realizan los procesos o a los proveedores o clientes internos a que expresen también sus ideas en cuanto a los procesos. Entonces, muchas veces se utilizan en las empresas encuestas o se mandan correos y que ellos puedan dar sus opiniones o ideas, ¿verdad?, acerca del mejoramiento en los procesos, y lo pueden hacer de forma anónima. Entonces, siempre es importante alentar al cliente y también a nuestros colaboradores internos. Como paso número 2, tenemos definir el alcance. Aquí el gerente debe tener claro que si es un proceso pequeño, no va a necesitar de muchos recursos ni de mucho personal. Un simple empleado, ¿verdad?, o un colaborador lo puede hacer. En caso de que sea un subproceso o, ¿verdad?, un proceso pequeño, lo puede pedir, ¿verdad?, solamente a un empleado. Pero si el proceso es grande, es un proceso central en la empresa, se necesita un equipo de diseño. Entonces aquí es donde se necesitan personas especializadas para que puedan definir el alcance, fijen las metas, los objetivos del proceso. El paso número 3 es documentar el proceso. Aquí se debe hacer una lista. El analista, ¿verdad?, debe documentar todo el proceso. La documentación incluye muchas cosas. Puede incluir los insumos que se necesitan en el proceso, los proveedores, pueden ser internos o externos, los productos, los clientes, todas esas cosas, ¿verdad?, que se necesitan en un proceso. Esta información se puede representar después como un diagrama
con un desglose más detallado presentado en una tabla, ¿verdad? Al inicio puede ser solamente anotaciones y después al momento de hacer un informe, una presentación, se puede hacer un diagrama como este que estamos presentando en la imagen. El paso número 4 es evaluar el desempeño. Como en toda actividad, en todo lo que hacemos, debemos siempre evaluarnos, ya sea en la empresa, ya sea personal. Entonces, debemos evaluar el desempeño. Es importante contar con buenas medidas, ¿verdad? Con buenos indicadores del desempeño. Y algo que usan bastante en las empresas es un sistema de medición, así se le conoce. Este consta de mediciones o indicadores del desempeño que se establecen para un proceso y los pasos que contienen. El analista o el gerente o el estratega debe crear múltiples mediciones de calidad. Por ejemplo, estos indicadores para evaluar el desempeño podría ser la satisfacción del cliente. ¿Vale? También para realizar cada paso o con todo el proceso podemos poner como un indicador el costo, los errores que se han cometido, la seguridad, mediciones ambientales, la entrega a tiempo, que es un factor bien importante, la flexibilidad. Todas esas cosas, ¿verdad? Que les acabo de mencionar, las podemos poner como un indicador al momento de evaluar el desempeño. El paso número 5 es rediseñar el proceso. Aquí es bien importante, ya que en las empresas siempre pasa eso, ¿verdad? Es raro que al momento de hacer un análisis de proceso todo salió a la perfección. Puede suceder, pero en el caso de que, digamos, tenemos ahí una desconexión, tenemos ahí algo que nos quedó por fuera, entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, el analista debe ser bastante cuidadoso en esto. Y para esto se necesita un equipo, ¿verdad? El equipo de diseño que les mencionaba, para que generen otra lista de ideas sobre mejoras. Estas ideas se deben seleccionar las mejores y luego se analizan. Se deben documentar de igual forma porque es un rediseño del proceso. Algo pasó después de evaluar el desempeño, algo no nos salió como queríamos, entonces debemos aquí rediseñar el proceso. Al combinar el nuevo diseño del proceso con la documentación del proceso actual, el analista o el gerente se da una idea clara, ¿verdad?, de la situación del antes y el después. ¿Verdad? Después de medir el desempeño y yo miro que tengo algo que no está bien, entonces vengo y rediseño el proceso. Entonces, con esto, el gerente debe darse cuenta, ¿verdad?, en qué ha estado fallando y poner un plan de mejora. Luego tenemos implementar los cambios, que es el paso número 6. Aquí muchas veces sucede que los empleados no todos están de acuerdo a veces con los cambios que se hagan, porque a veces decimos la implementación solo es decir este es el plan y hay que llevarlo a cabo y punto. La implementación es más que eso, ¿verdad? Muchos procesos se rediseñan eficazmente, o sea, se hacen un buen rediseño, pero nunca llegan a implementarse. Por lo mismo que les menciono, a veces los empleados no están de acuerdo con este proceso, con este nuevo diseño, pero se debe motivar para que al final todos estén en armonía, todos estén trabajando por un mismo objetivo. Y, ¿verdad? Esto, al momento de que se obtiene esta implementación de manera eficaz, ¿verdad? Se concluye, pero como esto es un ciclo, entonces después vienen nuevos procesos en la empresa y se vuelve, ¿verdad? Con el paso número 1 que es identificar, ¿verdad? Definir el alcance y así se repite el ciclo del análisis de procesos. Diagramas de flujo, planos de servicio y gráficos de proceso. Hablaremos primeramente acerca de los diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es un diagrama que detalla el flujo de información, clientes, equipo o materiales a través de los distintos pasos de un proceso. Aquí podemos observar un ejemplo de diagrama de flujo. Los diagramas de flujo también se conocen con los nombres de mapas de proceso, mapas de relaciones o planos. Los diagramas de flujo no tienen un formato preciso y por lo general se trazan con cuadros que tienen una breve descripción del paso y con líneas y flechas para indicar la secuencia. En los diagramas de flujo
se pueden utilizar diferentes formas. Algunas representan el inicio y el final del proceso. Por ejemplo, las flechas indican el orden de ejecución de las operaciones. También tenemos rombos que representan lectura de datos, entradas. Tenemos también cuadrados o rectángulos que representan cualquier tipo de operación. Y si tenemos una figura de diamante, nos permite saber que esto es una decisión que se debe tomar en el proceso. Los diagramas de flujo sirven en cualquier campo, en los negocios, ya sean ventas, marketing, también sirven en la educación. Y bueno, generalmente los diagramas de flujo se pueden utilizar para documentar y analizar un proceso, estandarizar un proceso para obtener eficacia y calidad. Y también estos diagramas sirven para comunicar un proceso, para capacitar a otros sectores de la organización o lograr el entendimiento de su parte. También un diagrama de flujo nos sirve para identificar cuellos de botella, redundancias y pasos innecesarios en un proceso y mejorarlo, ¿verdad? Aquí nos ayuda a ver si hay pasos que son innecesarios y se pueden quitar durante el proceso. Planos de servicio. Un plano de servicio es un diagrama de flujo especial de un proceso de servicio que muestra los pasos donde existe un alto grado de contacto con el cliente. Podemos observar aquí en la imagen que tenemos un plano de servicio de una empresa. Este es un ejemplo. En un plano de servicio se pueden usar colores, sombreados o formas de cuadros en lugar de líneas de visibilidad para mostrar el grado y el tipo de contacto con el cliente. Otro método para trazar planos de servicio consiste en enumerar cada paso y después preparar una tabla acompañante que se describa en detalle el contacto con el cliente para cada paso numerado. Entonces, este plano de servicio más que todo es un diagrama que habla acerca de qué tanto contacto con el cliente tenemos. Puede ser alto, moderado o bajo. Podemos ver aquí en este plano de servicio que nos muestra el interés en compra, la garantía, servicio postventa. Son como indicadores. Entonces, todo esto se refiere al grado de contacto con el cliente que tiene la empresa. Gráficos de proceso. Los gráficos de proceso son una forma organizada de documentar todas las actividades que realiza una persona o un grupo de personas en una estación de trabajo, con un cliente o al trabajar con materiales. Existen muchos formatos en los que podemos hacer gráficos de proceso, pero las actividades más comunes, las más típicas en un proceso, son las que tenemos aquí en esta imagen y tienen sus propios símbolos. Entonces, el primer símbolo, que es el círculo, y tenemos que lo que es la operación. Este círculo nos indica las principales fases del proceso. Agrega, modifica, ¿verdad?, actividades dentro del proceso. Después tenemos lo que es el símbolo de un cuadrado. Esto nos indica inspección. Verifica la calidad o la cantidad en el proceso, los materiales que se van a usar o el recurso humano que se está utilizando. Después tenemos lo que es una flecha que nos indica el transporte, indica el movimiento de materiales, traslado de un lugar a otro, o puede ser también de los clientes que trasladan de una tienda a otra, si es que hay varias sucursales o dentro de la misma tienda. Luego tenemos este símbolo que significa espera o retraso y nos indica la demora entre dos operaciones o abandono momentáneo o cuánto tiempo nos está llevando esa operación. Tenemos este triángulo que nos indica almacenamiento. Indica también depósito de un objeto bajo vigilancia en un almacén. Es todas esos productos que no están a la venta, pero están en un almacén. Medición para evaluar procesos. Las mediciones y la información sobre el desempeño completan la documentación de un proceso. Las mediciones pueden mostrarse de varias maneras. En ocasiones se agregan directamente al diagrama de flujo o al gráfico de proceso. Existen muchas herramientas para medir la evaluación de estos procesos y estas son algunas de las herramientas más usadas. Tenemos los histogramas, la lista de verificación, gráfico de Pareto, que lo vamos a ver más adelante, diagramas de dispersión, diagramas de causa-efecto, que también los veremos más adelante.
Continuando con los temas, tenemos gráficos de Pareto, diagramas de causa y efecto y simulación de procesos. Vamos a comenzar con los gráficos de Pareto. Estos son gráficos de barra en que los factores están representados a lo largo del eje horizontal por orden decreciente de frecuencia. Si observamos este gráfico, nos damos cuenta de que es de un restaurante en el que se ha recolectado la información y se procedió a hacer el gráfico de Pareto. En el restaurante hay ciertos defectos o problemas que son el servicio lento, las mesas apretujadas, camarero descortés, humo en el ambiente y comida fría. Entonces, el restaurante tuvo que hacer algún tipo de encuesta para recolectar la información y luego un analista hace este gráfico de Paretos o el gerente perfectamente también lo puede hacer. Entonces, al descubrir y al hacer el gráfico de Paretos, nos damos cuenta que el servicio lento es el defecto con mayor porcentaje. Después le siguen las mesas apretujadas, ¿verdad? Y en el orden decreciente. Entonces, ¿qué puede hacer el gerente? El gerente observa y dice, el servicio es lento, ¿y qué estará pasando? Puede ser un segundo gráfico de Paretos y observar en qué día de la semana, es un ejemplo, ese podría ser otra variable. Ya cambiamos la variable que sería el defecto aquí, ahora vamos con la variable día de la semana. Entonces el gerente observa y dice, un ejemplo, de lunes a jueves, el restaurante pues mantiene una afluencia de clientes de manera normal, moderada, pero los viernes, sábados y domingos se observa que la clientela pues aumenta. Entonces el gerente, perdón, dice, ok, entonces voy a aumentar el número de meseros en esos días. Eso podría ser una solución. Luego, si dicen, pero solamente así en general, viernes, sábado y domingo, tal vez no pueda mantener a todos los meseros todo el día. Recordemos que también pueden tener turnos. Entonces el gerente hace otro gráfico de Pareto, esto es opcional, ¿verdad? Hace otro gráfico y puede hacerlo por la variable de turnos, puede ser mañana, tarde y noche. Entonces puede darse cuenta en qué jornada o en qué turno la afluencia de clientes es mayor. Entonces en esa jornada colocar más meseros y esa sería una solución. El gráfico de Pareto nos ayuda a descubrir esos problemas que tenemos en nuestra empresa, cuáles son los que debemos atacar primero para solucionarlos. Diagramas de causa y efecto. Este tipo de diagrama es el que relaciona un problema clave de desempeño con sus posibles causas. Fue desarrollado originalmente por el profesor Kaoru Ishikawa en el año 1943. Se le conoce más como diagrama de espina de pescado o diagrama de Ishikawa. Podemos observar aquí este diagrama, que es el de Ishikawa, y observamos que, como les mencioné, se le conoce más como diagrama de espina de pescado. ¿Por qué? Porque al observarlo podemos observar que es como la figura o silueta de un pescado. Entonces, en la cabeza se ubica el problema central. En este caso vamos a analizar este diagrama sobre los retrasos en la salida de vuelos. Estamos hablando de una aerolínea, de un aeropuerto, entonces vamos a analizar este problema y sus causas. Entonces tenemos 5 causas diferentes y se ubican en las espinas de este pescado. Tenemos una causa, podría ser el personal, otra causa el equipo, otra causa podrían ser los procedimientos, los materiales y otros tipos de causas. Entonces, en la causa del personal podemos observar que hay diferentes, podemos decirle subcausas, que sería en el caso del personal, retrasos del personal de limpieza, de las cabinas, tal vez no se ha aseado completamente el avión y por eso se produce un retraso. También retrasos del personal de vuelo, tripulación de la cabina de mando no disponible. O sea, todos estos retrasos involucran al personal. Esa podría ser una causa que está ahí atacando al aeropuerto, ¿verdad? En cuanto a los retrasos de sus vuelos. También tenemos el equipo. El avión llega con retraso a la terminal o pudo haber tenido una falla mecánica que también ocasiona un retraso. Otra causa puede ser
Los procedimientos, a veces los procedimientos en los aeropuertos son un tanto tediosos y largos. A veces las esperas por pasajeros demorados, digamos que hay un pasajero VIP importante que debe ir en el avión, entonces el vuelo no despega a causa de ese pasajero que no ha llegado, o digamos también otro retraso por procedimiento es al momento de registro. A veces registro, ¿verdad?, de las personas, de sus equipajes, entonces eso ocasiona un retraso. Tenemos otra causa que son los materiales. Tal vez puede que el equipo llegue con retraso al avión, el equipaje, retrasos en el abastecimiento de combustible, tal vez el avión no está suficientemente cargado, entonces esto produce un retraso. Y en otros tenemos el clima, ¿verdad? Y retrasos por tráfico aéreo. Sabemos que el clima es algo que no controlamos, entonces si hay un clima que no es apto para un vuelo, esto ocasiona un retraso en la salida de vuelos. Entonces, observamos que aquí, ¿verdad? La espina de pescado, el diagrama, nos muestra el problema principal a la derecha y se despliega hacia la izquierda. ¿Y por qué se hace así? Un dato curioso es porque, como fue desarrollado por el japonés profesor Ishikawa, entonces se desarrolla de derecha a izquierda, porque la forma de escribir de los japoneses es de derecha a izquierda. Continuando con los temas, tenemos simulación de procesos. La simulación de procesos es el acto de reproducir el comportamiento de un proceso usando un modelo que describe cada uno de sus pasos. Tenemos aquí un proceso que sería en un banco y tenemos, por ejemplo, ¿verdad?, la entrada, después tenemos barrera, que sería fila, la estación de trabajo del cajero, y seguidamente tenemos barrera, clientes atendidos. Entonces, esto es un proceso que se realiza normalmente en el banco. El cliente entra, ¿verdad?, tiene que esperar su turno, luego es atendido por el cajero y finalmente, ¿verdad?, el cliente ya fue atendido. Entonces, aquí se habla solamente de un cajero, pero este mismo proceso se puede realizar no solamente con un cajero, sino que con 2, 3 o más. Entonces, aquí lo podemos observar. El mismo proceso: entrada, entra el cliente, la barrera que tiene que hacer fila, esperar su turno, y tenemos estación de trabajo, cajero 1 y estación de trabajo, cajero 2, y finalmente la última barrera que es clientes atendidos. Si observamos, es el mismo proceso, solo que con diferentes cajeros. Entonces, esto es la simulación de procesos, que se reproduce el comportamiento de un proceso utilizando el mismo modelo. Si observamos, ambos tienen entradas, barreras, estación de trabajo, ¿verdad?, y la barrera final con los clientes atendidos. Es el mismo proceso y los mismos pasos, por eso es una simulación de proceso. Es como emular, como que imita el mismo proceso. Tenemos lo que es el benchmarking para crear mejores procesos. ¿Qué es el benchmarking? El benchmarking es un procedimiento sistemático para medir los procesos, servicios y productos de una empresa y compararlos con los de los líderes de la industria. Un ejemplo, si yo tengo una empresa, tengo una microempresa, entonces yo vengo y hago un benchmarking. Voy, investigo, analizo todo lo que está haciendo aquella empresa grande, que está haciendo, que le está funcionando, cuáles son sus estrategias. Entonces, el benchmarking me ayuda para medir esos procesos, los servicios, compararlos con mi empresa para así mejorarlos. Tenemos diferentes tipos de benchmarking. Tenemos lo que es el competitivo, tenemos lo que es el funcional y el interno. También tenemos indicadores de medición, indicadores para el benchmarking. Por ejemplo, el costo de unidad, interrupción del servicio, tiempo de procesamiento, ingresos por unidad, nivel de satisfacción del cliente. Pueden haber muchos más indicadores de medición, pero estos son los más usados, los más conocidos. También tenemos 4 pasos básicos para realizar el benchmarking. Primero es la planificación. Luego hacemos un análisis de lo que ya planificamos, investigamos. Bueno, ahora voy a hacer un análisis de esta estrategia que está usando esa empresa. Voy a hacer un análisis. Integración, la voy a integrar a mi empresa, a mi negocio. Y por último, el número 4, la acción. Voy a implementar
ese proceso, voy a implementar esa idea que está haciendo esa empresa líder, esa industria, a mi negocio para poder funcionar, para poder sacar adelante. Eso es un benchmarking. Finalmente tenemos claves para administrar los procesos con eficacia. Si un gerente quiere mantenerse a la vanguardia, quiere tener su empresa siempre a flote, estas son 7 cosas que no debe hacer. Por eso son claves. No debe hacer. Número 1, no establecer conexión con los aspectos estratégicos. Número 2, no lograr que la gente participe de manera correcta. Número 3, no dar a los equipos de diseño y analistas de procesos una idea clara de las expectativas y después responsabilizarlo. Número 4. No sentirse satisfecho a menos que se apliquen cambios fundamentales de reingeniería. Número 5. No tomar en consideración el impacto en la gente. Número 6. No prestar atención a la implementación. Número 7. No crear una infraestructura para el mejoramiento continuo de los procesos. Si usted quiere que su empresa vaya a la quiebra, haga todo esto, ¿verdad? No haga que los clientes participen, no se sienta satisfecho con lo que hace, no tome en consideración el impacto en la gente, la satisfacción de los clientes, no tome en cuenta, ¿verdad? Todo esto que acabo de mencionar. Pero si usted es un gerente y quiere mantener a flote su empresa, quiere que su empresa sea exitosa, no debe hacer estos 7 pasos que acabo de mencionar. Porque para administrar una empresa debemos tener procesos que sean eficaces y eficientes. Gracias por su atención.